Masejet Baba Kama Daf Haftet Amud Aleph 29a, 20 líneas de arriba para abajo. En la clase anterior mencionamos que para poder crear una hazaká de karka, una hazaká sobre una tierra o sobre una casa o sobre cualquier otra propiedad, o sea, para poder establecer un derecho de uso y pertenencia sobre cualquier propiedad, es necesario que la persona use esa propiedad durante 3 años. Así mencionamos en la clase anterior. Viene la Gemara y nos dice lo siguiente. Amar Rabuna. Shalosh shanim she'amru hu she'achalan retzufot. Mai kamash malan. Tanina chezkatam shalosh shanim miyom leyom. Ma'u deteima miyom leyom leapu kemekutaot uleolam afilu mefuzarot kamash malan. Viene Rabuna y nos dice lo siguiente. Todo lo que dijimos que para crear esta hazaká, que para establecer este derecho es necesario usar esa propiedad por 3 años, es necesario que se use esa propiedad, que tenga provecho de esa propiedad durante 3 años consecutivos, continuos, y no discontinuos, no interrumpidos. Un año sí, un año no, un año sí, un año no. Deben ser consecutivos, continuos. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón? La razón es porque si no son continuos, ¿sí? A pesar que al final, después de 6 años, si lo usaste 3 veces, no es hazaká. ¿Por qué no es hazaká? Porque puede venir el dueño original y decir, ¿sabes por qué no protesté? Porque no estaba consecutivo. Por eso es importante que, ¿qué? Porque yo vi, o sea, no estaba consecutivo. El segundo año vi que no había nada. Por eso no protesté. Por eso es importante para que el ocupante actual, Reubén, por decir, ¿sí? Pueda crear esta hazaká, pueda establecer este derecho, dice Rabuna, es necesario 3 años de uso, pero consecutivos, continuos. Así dice Rabuna. Bien, la Gemara pregunta, un segundo, ¿qué me viene a enseñar Rabuna? Esto lo podemos aprender de la Mishnah que vimos en la clase anterior. Está escrito que en ciertos casos la hazaká se crea a través de un uso de 3 años, miyom leyom, de día a día, de almanaque. O sea, aparentemente, ¿qué me viene aquí a decir miyom leyom? Continuos, sin ser interrumpidos. No se ha salido en la Mishnah eso. ¿Qué me viene a enseñar, a innovar aquí Rabuna? Dice, te voy a explicar. Si no hubiese sido por Rabuna, uno hubiese podido entender que cuando la Mishnah dice miyom leyom, se refiere que tienen que ser 3 años completos y no pueden ser no completos, pero sí podrían ser no continuos, discontinuos. Por eso viene Rabuna a decir, no. No es solamente 3 años completos, que hay un total de 3 años completos, sino tienen que ser consecutivos, seguidos y continuos. Seguimos. Amar Rabjama, humode Rabuna beatre de movre bague. Pshita, lo trija de Ica de movar, Ica de lo movar, de ahí gabra, movra. Mao de teima amarle. Im ita de dida javai, y baile le misrea, kamashmalan, de amarle hadar abe kule baga, lo matzina lintar, veinami behaji nijali de avda tfe. Viene Rabjama y dice lo siguiente. A pesar que Rabuna nos acaba de enseñar que para poder crear esta hazaká de karkaot, para poder establecer este derecho, es necesario que 3 años consecutivos, continuos. Sin embargo, Rabuna estaría de acuerdo que cuando hablamos de un lugar, que la costumbre del lugar es trabajar la tierra 1 año, y después el segundo año no, después el tercer año sí, después el cuarto año no, y así sucesivamente, 1 año sí, 1 año no. O sea que 1 año la trabajan y otro día la dejan barbecho, ¿sí? Normalmente eso se hacía para no debilitar la tierra, ¿sí? Poder que el próximo año salga más, ¿sí? Entonces, en lugares como estos, efectivamente, ya que la regularidad de plantación, de trabajo de la tierra, no es continua, es 1, 3 y 5, ahí también Rabuna está de acuerdo que para poder establecer una hazaká se puede hacer 1, 3 y 5, a pesar que no son continuos. ¿Por qué? Porque esa es la costumbre del lugar, si no, ¿cómo vas a establecer hazaká ahí? Así dice Rabjama. Que también, en este caso, Rabuna también va a estar de acuerdo. Pregúntale a Gemara, obvio, ¿cuál es el hidush? Si no, ¿cómo vas a establecer hazaká según Rabuna ahí en esos lugares?
Te voy a decir cuál es, no. Te voy a explicar a qué se refiere Rav Hamá el Hidush aquí. El Hidush es, Rav Hamá cuando dice eso se refiere a un lugar que hay quienes plantan un año sí, un año no, un año sí, un año no. Y hay quienes que no dejan el campo barbecho, sino todos los años lo trabajan. Y viene esta persona, en este lugar que hay quienes sí lo hacen y hay quienes no lo hacen, viene esta persona, el ocupante de esta tierra, ¿sí? Y decide, Leovirota, decide hacer un año trabajarla y un año barbecho. Un año trabajarla, como aquellos que, como ese grupo que también en ese lugar hace así. En este caso, hay un hidush de Rav Hamá. Uno hubiese dicho que en este caso le puede venir el dueño original, por decir Shimón, y decirle a la ocupante actual, Reubén, le puede decir Shimón a Reubén, le puede decir, mira, si de verdad tú lo compraste y es tuyo, ¿sí? Pues ¿por qué estás haciendo un año sí, un año no? Deberías lo antes posible que crear y establecer tu hazaká para que no te la vayan a quitar. Si uno hubiese pensado que en este caso no decimos que en este caso decimos que o sea, repito, uno hubiese pensado que en este caso puede venir el dueño original, Shimón, y decirle al ocupante actual, a Reubén, le puede decir, mira, si de verdad tú la compraste, deberías hacer hazaká lo antes posible y no hacer un año sí, un año no, sino los 3 años, hacerlos seguidos para así agilizar tu hazaká y no tener problema. Esto es una prueba que en verdad no es tuya. Nos enseña Rav Hamá. También en este caso no decimos como acabamos de decir, sino decimos que ¿qué? Decimos que le puede responder el ocupante Reubén al dueño original Shimón, no señor, no me quiero apurar en hacer esta hazaká porque no es normal, ¿sí? Que todos mis campos vecinos se cuidan y se cuidan un año sí, un año no, si lo dejan barbecho y yo no. O le podría decir, mira, no me quiero apurar a hacer la hazaká. Yo prefiero hacer un año sí y un año barbecho y un año no, para que el tercer año me salga mucho más. Eso es lo que nos enseña Rav Hamá, ese es el hidush. Seguimos. Tnan, Haizkata Batim, Vehabatim, Tibamaya Belelal, Yede, Amarabaye, Man Masida Batim, Shiveve. Shiveve Midayate, Mabelela. Rabamar que gondea tu bete, ve hambre, Anana Grina Mine, Bedanina Betla Chenim, Bibama Belelia. Amal Rabim el Rabashe, Hani, Lokin Bedutanhen. Tilo Ambriaje, Amrinan Lejus, Zil Habule, Agar Betalehai. Amale Dayane de Shvile Haji Daine, Milo Askinan, Dayane de Shvile Haji Daine. Milo Askinan que con Denequite Agar Bete, Veamrin Leman Letve, Veamrin Leman Letve. Bien, la Guimara intenta preguntar en contra de Rabuná lo siguiente. Otra vez, ¿qué dijo Rabuná? Que los 3 años que se necesitan para establecer, para crear esta hazaká, es necesario que sean consecutivos, continuos. Bien, la Guimara y pregunta de la Mishnah que vimos al principio del capítulo, en la clase anterior. Mencionamos que hay posibilidad de hacer hazaká sobre ¿qué? Sobre batim, sobre casas. Ahí está. La casa, ¿cuándo se usa? Día, muy bien, día y noche, ¿sí? Durante el día uno puede saber quién está dentro, sea movimiento, pero en la noche no hay movimiento, nadie sabe quién está dentro de la casa en la noche. Sale que cuando el ocupante de dicha propiedad, o sea, de la casa, viene y dice que estuve los 3 años necesarios, ¿sí? Tiene que traer normalmente ¿qué? Testigos. Tiene que traer 2 testigos, que lleva 3 años ahí y ahí se la dejamos. ¿Qué testigos va a traer aquí? De la noche no puede traer, va a traer solo del día. Y aunque traiga el día por 6 años, porque el día es mitad de noche, entonces necesita ahorita en vez de 3, 6 años, pero está interrumpido ¿de qué? De la noche. Y según Rabuná, cuando es una hazaká no continua, no sirve. ¿Cómo puede ser que la Mishnah nos dice que puede hacer una hazaká continua? ¿Que puede hacer una hazaká sobre casa? Dice Abayé, no hay pregunta aquí, dice Abayé, ¿por qué? ¿Quién es el que da testimonios sobre ocupación de esa propiedad? Los vecinos. Y los vecinos se pueden dar testimonios sobre el día y sobre la noche también, están ahí mismo, no necesita gente pasando en la calle. Entonces, efectivamente podemos decir que el caso de cómo se hace hazaká en la casa, cuando vienen 2 testigos que son vecinos, que dicen que fulanito, que el ocupante, que Reubén estuvo teniendo provecho de esa casa durante 3 años, día y noche.
Entonces no hubo interrupción. Esa es la primera respuesta que la da Valle. La segunda la dice Raba. ¿Y sabes cuál es el caso? El caso aquí es cuando vinieron dos testigos que dicen, escuchen bien, que dicen, miren, nosotros le arrendamos esta casa al ocupante, a Reubén. Entonces, cuando ellos dicen eso, ellos están en la casa ¿cuándo? Día y noche. Entonces, los dos testigos están dando testimonio que ¿qué? Que efectivamente hubo una ocupación, hubo un uso, un provecho de esta casa por parte del ocupante. ¿Cómo? Repito, dos testigos que vienen y dicen que ¿qué? ¿Cuál era toda la pregunta? ¿Cómo es posible que haya una hazaká en casas consecutiva? También día, también noche. Dice la Gemara, cuando vienen dos testigos, que el testimonio de ellos es que ¿qué? Que nosotros le arriendamos esta casa al ocupante, a Reubén, y vivimos en ella día y noche. Ese es el caso. Cuando ellos mismos viven ahí, entonces ellos saben que viven ahí, ellos mismos saben. ¿Sí? Y eso es considerado hazaká porque se la arriendaron ¿a quién? Al ocupante. Entonces el ocupante está teniendo un provecho, está teniendo un uso. Bien, la Gemara dice un segundo, pero este testimonio no sirve, porque son Nogaim Badabar, Nogaim Bedutan. Tienen intereses. ¿Cuál es el interés que estos testigos tienen? Si ellos no dicen esto, si ellos tienen que obligatoriamente decir que vivieron en la casa 3 años y que se la arrendaron al ocupante, vivieron en ella 3 años, día y noche. ¿Por qué? Porque si no dicen eso, que estuvieron ahí 3 años, pues aquí le van a quitar la casa, porque no hubo acá. Y se la van a quitar la casa, el dueño original, Shimon Bani, se la va a quitar, y se la va a quitar, le va a volver a ¿qué? A cobrar a los inquilinos que vivieron ahí 3 años. Responde la Gemara, no. Responde Rabashé, no estamos hablando aquí de jueces ignorantes que no saben cómo hacer juicio. Aquí estamos hablando en un caso, ¿sí? Que ellos aún, los inquilinos, los arrendatarios, esos testigos, aún no han pagado. O sea, ellos no tienen ningún interés decir que llevan 3 años o no. Pueden decir que llevan 3 años y le pagarían al ocupante, ¿sí? A Reubén. O pueden decir que no llevan 3 años, o también si dicen que no llevan 3 años, le pagarían ¿a quién? Al dueño original. O sea, no pierden nada, porque no estamos hablando en un caso que ya le pagaron al ocupante, sino que tienen el dinero en las manos para pagar. Entonces no tienen ningún interés en decir, en mentir y decir que ya llevan 3 años, porque no tienen lo que perder. También si dicen que no llevan 3 años, no pierden, tienen el dinero en sus manos y efectivamente se lo darían no al ocupante Reubén, sino al dueño original en dicho caso. Así responde la Gemara. Seguimos. Amar Marzutra, Itain ve Amar Leitu 3AD, Leasude, Leit de dar betrachenimima vela, Tante, Tana, Humode Marzutra, Berrojlim Mamachzim Bayerot, de Afalgadotan, Taninan, Le Anan. Viene Marzutra y dice lo siguiente. Marzutra está de acuerdo con la idea de Rabuná. Que para establecer, para crear esta hazaká se necesita ¿qué? Se necesita 3 años consecutivos. ¿Sí? Sin embargo, aumenta Marzutra y dice que normalmente cuando el ocupante ocupó una propiedad por 3 años, no es necesario que traigan testigos que estuvo 24/7 día y noche en la propiedad, sino suficiente que traiga testigos generales que habitó por 3 años. ¿Sí? A menos que el dueño original venga y diga, dame un testimonio que estuviste también día y noche. Ahí sí va a necesitar traer testimonios también sobre esto. O sea que Marzutra está de acuerdo con Rabuná que se necesita ser consecutivo, pero no se necesita traer testimonio que fue consecutivo día y noche, no hace falta, se puede ser general. A menos que el me'arer, o sea, el dueño original, que venga una persona y diga, no, te pido que me traigas testimonio. Ahí, si lo pide, tiene argumento y efectivamente tiene el derecho de solicitar y demandar un testimonio por parte del ocupante de que estuvo usando esa propiedad consecutivamente, hora por hora, día y noche sin parar. Así dice Marzutra. Sin embargo, el mismo Marzutra está de acuerdo que en un caso que los dueños originales de una propiedad son vendedores ambulantes, ¿sí? Normalmente un vendedor ambulante, ¿dónde está? En diferentes ciudades. Entonces, en la casa de él, ¿no? Que está en tal ciudad, ¿sí? No está mucho tiempo ahí. Entonces, en este caso, aunque el dueño original no solicita del ocupante de una casa de él, vamos a decir que Reubén le ocupó una casa de él en una ciudad,
y trajo testigos de que él estuvo ocupando la que por 3 años. Y Shimón, el dueño original, no solicitó un testimonio de que estuvo permanente noche y día. En este caso, el Bedín no solicita. ¿Por qué? Porque aquí sí tenemos esa sospecha de que el hecho que el ocupante, Reubén, sabe que Shimón es un vendedor ambulante y no está, pues puede ser que en verdad no nada más día estuvo y noche no, sino puede ser que nada más estaba cuando venía, el ocupante Reubén estaba nada más cuando sabía que iba a venir el dueño original Shimón. Entonces como aquí, que es nada más un mes, 2 meses al año, ¿sí? Entonces, como puede ser que nada más estuvo ahí, por eso le obligamos a traer testimonio, aunque no lo solicita el dueño original, el Bedín lo argumenta y se lo solicita, que tiene que tener un testimonio, no que tuvo 3 años seguidos de días en generales, sino también de noche, minuto por minuto. Umoder Rabuná Bejenbatá de Mejosa de Limamá Avidá de Lalo Avidá. Dice la Gemara, otro límite, ahorita la Gemara trae en la opinión de Rabuná. Otra vez, Rabuná dijo que se necesitan 3 años consecutivos. Dice la Gemara, Rabuná está de acuerdo en caso de unas de las tiendas de la ciudad de Mejosa que venden pan y vino, que normalmente cuando se abren esas tiendas, ¿cuándo se usan? ¿La noche? ¿La madrugada? El día nada más. ¿Sí? En este caso, no hay duda que el ocupante, después de comprarla, puede usarla únicamente durante el día, y aunque no lo use en la noche, no se considera una interrupción, ya que, ya vimos esta idea antes, ya que la regularidad no es usarla en la noche. Hay un majloque de aquí en este caso, si va a ser suficiente 3 años, ¿sí? O se necesitan, porque nada más el día es el que cuenta aquí, ¿sí? Y la noche no es interrupción. La pregunta es si no es interrupción, y también cuenta como parte, entonces 3 años en total es suficiente, o se necesitan, ya que nada más el día es el que cuenta, se necesitan ¿qué? 6 años. Hay un majloque de aquí, pero bueno. Seguimos. Rami Barjamá Verauqa Barjamá Zabunai Amta Bahade Adadi Mar Ishtamesh Ba Rishona Shlishit Vehamishit Umar Ishtamesh Ba Shenia Revi'it Veshishit Nafakar Ari Lava Atura Kamed Rava Mar Leu Maita Avditu Achi Keje de Lotas de Kua de Adadi Keje de Ledidhu Lo Ave Hazaka Le Almanami Lo Ave Hazaka Velo Amran la de Lo Katuvitra Al Katuvitra Kala Itle. Escuchen esta historia. 2 personas, Rami Barjamá y Rabukba Barjamá. Digamos Rami y Rabukba. ¿Sí? Ambos compraron una esclava en sociedad. ¿Sí? Ahorita, cuando 2 socios compran una esclava, es igual que cuando una persona lo compra y cuando se usó esta esclava, ¿por qué? Por 3 años, ya se considera que Hazaka. Pero ellos hicieron algo diferente aquí. Ellos 2 socios en una esclava, compraron, y decidieron dividirse de la siguiente manera. Uno de ellos, por decir, Rami Barjamá, lo usó el primero, tercero y quinto año. Y Rabukba Barjamá lo usó el segundo, el cuarto y el sexto año. ¿Sí? Y después de 3 años, ¿sí? ¿Qué pasó después de 3 años? El cuarto año, digamos, que ya lo usó el primero, Rami Barjamá, el primero y el tercero, y Rabukba lo usó nada más el segundo, ¿sí? El segundo año. Viene el dueño original de esa esclava y dice, no, nunca te lo vendí. Y ellos dicen, bueno, pero ya pasó, ¿qué? 3 años y somos socios aquí. Fueron a preguntar, y él dice, no, pero yo vi que estaban un año tú, un año él, entonces no sé si eso se considera. Fueron a preguntar a Raba. Dijo Raba, ¿por qué ustedes los 2 socios se dividieron así? Un año tú, un año tú, un año tú, un año tú. ¿Por qué? Para que ninguno de ustedes haga Hazaká en contra del otro. Porque si lo hubiese usado Rami Barjamá solo 3 años consecutivos, ya él hubiese establecido la Hazaká y se lo hubiese quitado al segundo socio. Por eso hicieron 1-1. Entonces, de la misma manera que no hay Hazaká entre ustedes dos, entre los 2 socios, tampoco pueden hacer Hazaká en contra del propietario original. Sin embargo, todo esto, ¿y por qué? Agrego algo. El me'arer, ¿sí? Aquí, cuando viene y dice, un segundo. Sí. Sí, el me'arer, el dueño original, ¿sí? Puede venir y decir que ¿qué? Puede venir y decir, un segundito. Sí, el me'arer, el dueño original,
puede venir y decir, ¿cuál es la lógica que hay detrás de esto? Que no hay hazaká en contra de él. Porque puede venir y decir, mira, el hecho que lo estaba usando tú un año y tú otro año, por eso, y después tú otro año, y nunca lo llegaron a usar 3 años cada uno, por eso no vine yo a reclamar durante 3 años, porque vi que lo estaban usando todos. Y por lo mismo, dice la Gemara, todo esto es cuando no hay un contrato de prorrateo entre los dos socios. Pero si hay un contrato de prorrateo que divide un año, ahí hay col, ya todo el mundo se entera. Y por lo tanto, ya que todo el mundo se entera, ¿qué significa? Que son dos socios, pero se están dividiendo nada más los años. ¿Sí? Otra vez, si no hay contrato de prorrateo, él puede venir y decir, mira, yo no sabía que ustedes eran socios, no sabía que sí, pensé que, y por eso no dejas acá, por eso no vine a reclamar nada. Pero esto es cuando no hay contrato, pero cuando hay un documento siempre se esparce la voz. Si se esparce la voz, todo el mundo se entera que en verdad son socios que lo están usando en prorrateo. En este caso, él debería haber venido dentro de los primeros 3 años. Y si no vino, ahí sí dejas acá en contra de él. Y pierde el derecho. Seguimos. Amar Raba. Un segundito. Sí. El Me'arer también lo podemos conocer como el retador, o sea, el dueño original, que es el que viene a retar, a tratar de quitar. Sí. Bueno, seguimos. Amar Raba. Ajalá kula chutz mi betrova, kana kula chutz mi betrova. Amar Rabbi Unabra de Rabbi Yoshua, ולא אמרן אלא דברזריהו, אבל לאו ברזריהו, קני להגה ברעה. מתקיף רבי ברבייה, אלא מעתה, צונמה במאי קנה, אלא בעוקמה בה חבטה ומשתך בפרא. החנמי, באלה לעוקמה בה חבטה, הנה משתך בפרא. Escuchen bien la halajá que dice Raba ahorita respecto a esta hazaká de carca. Dice, ¿qué pasa si una persona vino y ocupó una tierra, Reubén, compró una tierra, dice que compró la tierra? Recordemos, como dijimos en la clase anterior, que siempre para hazaká se necesita también Tana, un argumento que dice que la compró. Y aparte de eso la está ocupando ahorita. Pero la tierra, el campo entero, lo ocupó completo, lo plantó todo, lo está usando, está teniendo beneficio, provecho, menos un betrova. ¿Cuándo es un betrova? Un cuarto de un cav. Y un cav es un sexto de una CA. Una CA tiene 2.500 amot cuadrados. O sea, básicamente 2.500 amot cuadrados dividido entre 24 son 104, un poquito más, pero 104 redondeamos para abajo, 104 amot cuadradas. Entonces repito, dice Raba, ¿qué pasa si una persona compró una tierra? Él dice que compró una tierra, Reubén, así se llama, y digamos que así se llama, y ahorita ocupa la tierra, planta en toda la tierra, y deja una parte del campo sin plantar, sin usar. ¿Y esa parte cuánto es? Un betrova, 104 amot cuadradas. Repito otra vez el caso. Dice Raba, una persona que dice que compró una tierra y la está usando, la está ocupando, está creando esa hazaká, está tratando de establecer ese uso. Y, sin embargo, no usa todo el campo, sino usa una gran parte del campo, menos un área de 104 amot cuadradas. Dice Raba, aunque no está usando esos 104 amot cuadradas, de hecho que está usando el resto del campo, después de que lleva 3 años y establece una hazaká y crea una hazaká, la hazaká no es nada más sobre la parte que usó, sino también sobre los 104 amot que no usó, ya que es parte de la tierra. Viene Rabuná, hijo de Rabbi Yoshua, y dice, un segundo, todo esto es cuando no obstante no usó los 104 amot cuadradas, pero sí es posible plantar ahí. Es una tierra apta para plantar. Ahí decimos que la hazaká sirve. Pero si esos 104 amot cuadradas que no los usó es porque no era apto para plantar, ahí decimos que ¿qué? Un segundo. Mejailá. Raba dice al revés. Repito. Dice Raba, repito. Dice Raba, una persona que compró una tierra y estableció una hazaká después de 3 años usándola, menos un área de 104 amot cuadradas. Dice Raba, efectivamente la hazaká que creó sirve para todo el campo, menos para los 104 amot que no los usó. No usó esos 104 amot, no estableció hazaká sobre eso. Entonces, si no tiene un documento que trae prueba, puede venir el dueño original y decir, eso no te lo vendí, y se lo quitan porque no hay hazaká sobre eso, porque no lo usó. No tuvo provecho de eso, no plantó. Nada más plantó en el resto, menos 104 amot. El resto hace hazaká, 104 amot no. Dice Rabuná, de Rabbi Yoshua, todo esto es únicamente
cuando se podía haber plantado en los 104 amot y no plantó. ¿Por qué no plantó? Se podía haber plantado. No plantó y se podía haber plantado. No hay hazaká sobre esos 104 amot. Pero si la razón que no lo usó, que no plantó, que no tuvo beneficios es porque en esos 104 amot no se podía haber plantado, en ese caso sí se adquiere de paso, Agav, de paso, con el resto del campo que sí plantó. Sin embargo, viene Rabbi Barabay y pregunta y discute con esto, no acepta esta limitación porque dice la Gemara, me acabas de decir que cuando es un pedazo de tierra que no se puede plantar, no es necesario trabajarla, no es necesario tener provecho para crear una hazaká. ¿Sí? Dice la Gemara, y puedes hacerle hazaká de paso, ¿sí? Dice la Gemara, bueno, cuando es una tierra llena de piedras, ¿cómo vas a hacer hazaká? Sin de paso, cuando no hay una parte que se planta. ¿Seguro cómo? No a través de plantar, porque es piedras, pero sí a través de usarlo, a través de que colocas animales o colocas frutas para secar. Entonces aquí también podemos decir que cuando tiene un campo que lo usó todo menos 104 amot, ¿por qué? Porque era piedra. También en ese caso decimos que esos 104 amot no hay hazaká. ¿Por qué? Podía haberlo usado. No a través de plantarlo, pero sí a través de colocando animales ahí o colocando frutas para secar. El hecho que no lo hizo, por lo tanto, no recae una hazaká sobre esa parte, aunque sea no apta para plantar. ¿Por qué? Porque aunque no es apta para plantar, pero es apta para tener otros usos y otros provechos. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.